La primera vez que vi a alguien llorar en una sala de espera por un diagnóstico de diabetes, no fue por el diagnóstico en sí. Fue porque el médico le había dicho, con total naturalidad, que eso era para siempre, que su páncreas ya no volvería a funcionar como antes, que lo mejor que podía esperar era controlarlo. Y esa palabra, controlarlo, se le quedó grabada como una sentencia. Yo estaba ahí, lo escuché, y en ese momento pensé lo mismo que probablemente tú piensas ahora, que eso era la verdad, que así funcionaba la diabetes, que el daño era permanente. Hoy sé que eso no es completamente cierto, y lo que voy a contarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas sobre tu páncreas, sobre la diabetes y sobre lo que tu cuerpo todavía es capaz de hacer. Mi nombre es Ana. Soy enfermera con más de 8 años de experiencia clínica directa, trabajando en unidades de endocrinología, atención a pacientes crónicos y cuidados domiciliarios para adultos mayores con enfermedades metabólicas. He acompañado a cientos de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 a lo largo de años. He visto sus análisis mes a mes. He visto qué los mejora y qué los empeora. Y he visto algo que no aparece en los folletos que te dan en la consulta. Hay un patrón que se repite, una y otra vez, en pacientes que mejoran de maneras que sus propios médicos no esperaban. Y ese patrón siempre involucra un cambio específico en lo que comen. No una dieta completa, no un régimen, un alimento en particular. Un alimento que activa algo dentro del páncreas que la medicina convencional lleva décadas ignorando o subestimando. Cada vez que lo veo, me hago la misma pregunta. ¿Por qué no se le están diciendo a todo el mundo? Antes de explicarte qué es ese alimento y cómo funciona, necesito que entiendas algo sobre tu páncreas. Porque la mayoría de las personas con diabetes creen que su páncreas está roto de forma permanente. Y esa creencia, en muchos casos, es lo que les impide recuperarse. El páncreas tiene dos funciones principales. La primera es digestiva. Produce enzimas que descomponen los alimentos. La segunda es metabólica. Produce insulina y glucagol, las dos hormonas que regulan tu azúcar en sangre. Esa segunda función ocurre en unas células especializadas llamadas células beta, agrupadas en estructuras pequeñas llamadas islotes de Langerhans. Imagina los islotes de Langerhans como pequeñas centrales eléctricas distribuidas por todo tu páncreas. En una persona sana hay entre 1 y 1,5 millones de estas centrales funcionando. En alguien con diabetes tipo 2 avanzada, entre el 50 y el 60% de esas centrales pueden estar dañadas o inactivas. En diabetes tipo 1, el sistema inmune las ha atacado directamente. Lo que la ciencia ha descubierto en los últimos 12 años es que algunas de esas centrales no están destruidas, están apagadas. Y hay un mecanismo biológico concreto que puede encenderlas de nuevo. No es la metformina, no es la insulina. Es un proceso llamado regeneración de células beta mediada por factores de crecimiento. Y existe un alimento que lo activa de manera documentada en estudios publicados en revistas como Cell Metabolism y Diabetes Care. El villano en esta historia no es el azúcar, no es la glucosa. Es la inflamación crónica de bajo grado que destruye silenciosamente tus islotes de Langerhans durante años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Una inflamación que la dieta moderna occidental alimenta todos los días y que un alimento específico puede comenzar a revertir. Antes de seguir, necesito ser muy clara con algo. Hay situaciones en las que lo que voy a decirte hoy no es suficiente y necesitas atención médica inmediata. Si tienes glucosa en ayunas consistentemente por encima de 300 miligramos por decilitro, si estás experimentando visión borrosa de aparición súbita, si sientes entumecimiento u hormigueo en los pies que empeoró en las últimas semanas, o si tienes heridas que no cicatrizan en más de 2 semanas, deja este video y llama a tu médico hoy, no mañana, hoy. Este video tampoco es un reemplazo de tu medicación. Si tomas insulina o metformina, no las dejes. Lo que voy a contarte es algo que va junto con tu tratamiento, no en lugar de él. Si tu diabetes está relativamente estabilizada, si tus niveles oscilan entre 130 y 220, si te han dicho que estás bien controlado, pero sabes que algo podría mejorar, o si buscas entender qué más puedes hacer más allá de la medicación, entonces este video es exactamente para ti. Sigue mirando. Quiero hablarte de Roberto. Roberto tiene 71 años, jubilado. Fue tornero mecánico toda su vida, trabajó 38 años con las manos. Me lo derivaron hace 3 años desde la consulta de endocrinología porque necesitaba apoyo para el manejo domiciliario de su diabetes tipo 2, que llevaba 9 años diagnosticada. Cuando llegué a su casa la primera vez, Roberto tenía la hemoglobina glicosilada en 8,9. Tomaba 2 medicamentos orales y había empezado a hablar de insulina con su médico como si fuera una derrota personal. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Ana, yo sé que esto ya no tiene vuelta atrás. Solo quiero llegar a ver crecer a mis nietos sin perder un pie.
Lo dijo sin dramatismo, como quien acepta el pronóstico del tiempo. Llevaba años haciendo todo lo que le habían dicho. Comía poca azúcar, caminaba, tomaba sus pastillas. Y sin embargo, sus valores seguían deteriorándose lentamente, como agua que erosiona una piedra. Lo primero que noté en su historial alimentario fue una ausencia. Algo que nunca comía, que muchos pacientes con diabetes evitan por error, porque alguna vez alguien les dijo que era pesado o que le hacía mal al hígado. Y ese algo era exactamente lo que su páncreas necesitaba para empezar a recuperarse. Empezamos despacio, sin promesas. Le pedí que incorporara ese alimento de una forma muy específica, en un momento concreto del día, en una cantidad concreta. 3 meses después, su hemoglobina glicosilada había bajado a 7,4. 6 meses después, estaba en 6,8. Su médico ajustó la medicación a la baja por primera vez en 9 años. El mes pasado me mandó una foto desde el cumpleaños de su nieta menor. Está parado al lado de ella, que ya le llega al hombro, con una tarta encima de la mesa y una sonrisa que no le cabía en la cara. Los 2 pies en el suelo, firmemente en el suelo. ¿A ti alguna vez te dijeron que la diabetes tipo 2 es irreversible y que lo mejor que puedes esperar es controlarla? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber a cuántos de ustedes les han dicho exactamente esas palabras. Ahora voy a mostrarte los 5 mecanismos por los que este alimento actúa sobre el páncreas y cómo incorporarlo de forma que realmente produzca un cambio en tus valores. Tómate el tiempo de escuchar cada uno, porque cada uno trabaja de una forma distinta. El primero es la regeneración directa de células beta a través de los compuestos sulforafano. Sé lo que estás pensando. Ana, me están hablando de un vegetal y yo llevo años comiendo ensaladas sin resultado. Escúchame, el sulforafano no es un nutriente genérico. Es un compuesto isotiocianato que se activa únicamente mediante una reacción enzimática específica que ocurre cuando masticas o procesas de una forma concreta el alimento que te voy a mencionar. Esa reacción produce sulforafano activo, que cruza la barrera hematoencefálica, entra en el torrente sanguíneo y llega directamente a los islotes de Langerhans. Lo que hace ahí es activar el factor de transcripción NRF2, que es básicamente el interruptor maestro de la respuesta antioxidante celular. Cuando el NRF2 se activa en las células beta del páncreas, detiene la cascada inflamatoria que las estaba destruyendo. Y en células que estaban dañadas, pero no muertas, activa genes de reparación que pueden restaurar parcialmente la función secretora de insulina. Un estudio publicado en 2017 en la revista Science Translational Medicine mostró que pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron sulforafano concentrado durante 12 semanas redujeron su glucosa en ayunas en un 10% promedio comparado con el placebo. Lo que ese estudio no midió, pero que yo he observado clínicamente, es que ese efecto se potencia cuando el sulforafano va acompañado de los otros mecanismos que voy a explicarte. El alimento es el brócoli, pero no de cualquier forma. La forma importa más que la cantidad. Para activar el sulforafano necesitas cortar o masticar el brócoli crudo o ligeramente al vapor, no cocido. El calor por encima de 70 grados destruye la mirosinasa, la enzima que convierte el glucosinolato inactivo en sulforafano activo. El protocolo es el siguiente: 80 gramos de brócoli crudo o al vapor máximo 3 minutos, una vez al día, de preferencia en la comida del mediodía. Si el brócoli crudo te genera molestias digestivas, puedes añadir una pizca de mostaza en polvo al brócoli cocido. La mostaza contiene mirosinasa externa que suple la enzima destruida por el calor. Quienes no deben hacer esto: si tienes hipotiroidismo sin tratar, consulta primero con tu médico, ya que los isotiocianatos en grandes cantidades pueden afectar la función tiroidea. El segundo mecanismo es la reducción de la lipotoxicidad pancreática mediante ácidos grasos omega 3 de cadena larga. Esto es lo que nadie te dice y es probablemente el mecanismo más subestimado en el manejo de la diabetes. El páncreas no solo sufre por el exceso de glucosa, sufre por el exceso de ácidos grasos libres circulando en la sangre, especialmente los saturados. Ese fenómeno se llama lipotoxicidad y en los pacientes con diabetes tipo 2 es responsable de hasta el 40% del daño a las células beta. Imagina tus células beta como un taller de relojería de precisión. La glucosa alta es el ruido del tráfico afuera. Molesta, dificulta la concentración. Pero la lipotoxicidad es aceite derramado directamente sobre los mecanismos de reloj. Daño directo, estructural. Los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, específicamente el EPA y el DHA, compiten con los ácidos grasos saturados por los receptores de membrana de las células beta. Cuando desplazan a los saturados, reducen la apoptosis celular,
es decir, la muerte programada de las células beta que ocurre bajo estrés lipotóxico. Un metaanálisis publicado en Diabetes y Metabolism en 2019, que incluyó 22 estudios, encontró que la suplementación con omega 3 redujo los marcadores de inflamación pancreática en un 31% en pacientes con diabetes tipo 2. El alimento aquí son las sardinas en conserva al natural, no en aceite de girasol. Las sardinas enteras, con espina, aportan entre 1,5 y 2 gramos de EPA más DHA por cada 100 gramos, más calcio biodisponible y vitamina D, que amplifica el efecto sobre las células beta. El protocolo: una lata de sardinas al natural de entre 90 y 100 gramos 3 veces por semana, en la comida principal. No en aceite vegetal. El aceite de girasol de las conservas compite directamente con los omega 3 y neutraliza parte del efecto. Advertencia importante: si tomas anticoagulantes como warfarina o acenocumarol, habla con tu médico antes de aumentar tu consumo de omega 3, ya que puede potenciar el efecto anticoagulante. El tercer mecanismo es de estimulación de la autofagia pancreática mediante polifenoles de quercetina. Escúchame un momento, porque este mecanismo es el que más me sorprendió cuando lo estudié en profundidad. La autofagia es el proceso por el cual las células eliminan sus propios componentes dañados y los reciclan. Es básicamente el sistema de limpieza interno de tus células. En células beta dañadas por la diabetes, la autofagia está bloqueada. Las células acumulan proteínas mal plegadas y mitocondrias disfuncionales, y en algún punto colapsan. La quercetina es un flavonoide que reactiva ese sistema de limpieza. Actúa sobre una proteína llamada mTOR, que cuando está sobreactivada, como ocurre en estados de resistencia a la insulina, suprime la autofagia. La quercetina inhibe mTOR de forma selectiva y reactiva el proceso de limpieza celular en el páncreas. Un estudio en ratones diabéticos publicado en Food y Chemical Toxicology demostró que la administración de quercetina durante 8 semanas redujo el daño oxidativo en los islotes de Langerhans en un 47% y aumentó la masa funcional de células beta en un 23%. Los datos en humanos son todavía preliminares, pero los mecanismos están documentados. El alimento con mayor concentración de quercetina biodisponible es la cebolla morada cruda. Una cebolla mediana de unos 150 gramos contiene entre 35 y 40 miligramos de quercetina, una cantidad que en los estudios ha mostrado efectos mensurables. El protocolo: media cebolla morada cruda, cortada fina, incorporada en ensaladas o sobre la comida ya servida, una vez al día. La quercetina se absorbe mejor acompañada de grasa saludable. Aliña con aceite de oliva virgen extra. Tiempo de incorporación mínimo para ver efecto en marcadores: 6 a 8 semanas. Este es el protocolo que más se siente propio, el que más me preguntan los pacientes cuando ven sus resultados. ¿Solo fue la cebolla? No fue solo la cebolla, pero la cebolla formó parte de cada caso en el que vi mejoras que no esperaba. No recomiendo este protocolo si tienes síndrome de intestino irritable activo sin tratar, ya que la cebolla cruda puede exacerbar los síntomas. El cuarto mecanismo es la reducción de la resistencia a la insulina hepática mediante ácido málico y enzimas digestivas vivas. La resistencia a la insulina no empieza en el músculo ni en el tejido graso, empieza en el hígado. El hígado con resistencia a la insulina sigue produciendo glucosa incluso cuando ya hay suficiente en la sangre, un proceso llamado gluconeogénesis hepática descontrolada. Es como una fábrica que sigue produciendo aunque el almacén esté lleno. El ácido málico, un ácido orgánico presente de forma natural en ciertos alimentos, mejora la sensibilidad a la insulina a nivel hepático al optimizar el ciclo de Krebs, la vía metabólica principal de producción de energía celular. Cuando el ciclo de Krebs funciona mejor en el hígado, la célula hepática necesita menos glucosa de la sangre para producir la misma energía, y eso reduce la señal de gluconeogénesis. El alimento es la manzana verde, específicamente la variedad Granny Smith, consumida con piel. Contiene entre 6 y 9 miligramos de ácido málico por gramo, más pectina, una fibra soluble que reduce la velocidad de absorción de glucosa en el intestino y sirve como prebiótico para bacterias que producen butirato, un ácido graso de cadena corta que mejora la sensibilidad a la insulina a nivel sistémico. El protocolo: una manzana verde mediana con piel, consumida entera, nunca en jugo, 30 minutos antes de la cena. Ese momento específico es importante. El efecto sobre la gluconeogénesis nocturna es mayor cuando el ácido málico está presente en el sistema digestivo durante las primeras horas del sueño, cuando el hígado es más activo produciendo glucosa endógena. Nunca en jugo. El proceso de licuado destruye la pectina y concentra los azúcares, eliminando el beneficio y creando exactamente el problema que intentamos resolver. ¿Quién no debería hacer esto? Si tienes síndrome de ovario poliquístico con resistencia severa a la insulina, la fructosa de la manzana puede interferir con algunos protocolos específicos. Consulta primero. El quinto mecanismo es la modulación del microbioma intestinal
para producir señales de reparación pancreática. Esto es lo más nuevo. Y es lo que más me emociona cuando pienso en el futuro del manejo de la diabetes. El intestino y el páncreas hablan entre sí a través del eje intestino-páncreas, una vía de comunicación bidireccional que hasta hace 15 años no conocíamos bien. Las bacterias del intestino producen metabolitos, especialmente ácidos grasos de cadena corta como el bupirato, el propionato y el acetato, que llegan al páncreas a través de la circulación portal y modulan directamente la función de las células beta. En personas con diabetes tipo 2, el microbioma está alterado de forma característica. Hay menos Akkermansia mucinifila, menos Faecalibacterium prausnitzii y más bacterias productoras de lipopolisacáridos, que son moléculas inflamatorias. Esa disbiosis genera una inflamación crónica de bajo grado que golpea el páncreas desde adentro, en silencio, todos los días. El alimento que más consistentemente restaura esas bacterias específicas en adultos mayores con diabetes es el kéfir de leche fermentado. No el yogur industrial, no los lácteos regulares. Kéfir real, con gránulos vivos, fermentado entre 24 y 36 horas. Contiene entre 30 y 56 cepas bacterianas y levaduras distintas, incluyendo Lactobacillus kefiri, que tiene efectos documentados sobre la producción de butirato intestinal. Un estudio publicado en Frontiers in Nutrition en 2021, con 60 pacientes diabéticos tipo 2, mostró que el consumo diario de kéfir durante 8 semanas redujo la hemoglobina glicosilada en un promedio de 0,5 puntos porcentuales y redujo los marcadores de inflamación pancreática en un 28% comparado con el grupo control. El protocolo: 150 mililitros de kéfir de leche, con cultivos activos vivos, cada mañana, en ayunas, 10 minutos antes del desayuno. Si eres intolerante a la lactosa, el kéfir fermentado por más de 24 horas tiene niveles de lactosa inferiores al 1%, porque las bacterias la consumen durante la fermentación. La mayoría de los intolerantes lo toleran sin problema, pero empieza con 50 mililitros los primeros 3 días para verificar. Si tienes inmunosupresión severa o estás en quimioterapia activa, consulta antes de introducir microorganismos vivos. Quiero detenerme aquí un segundo porque hay algo importante que debe decirse. 5 alimentos, 5 mecanismos distintos. Puede parecer mucho. Puede parecer que te estoy dando una lista más, como tantas que ya has leído y que no te llevaron a ningún lado. Pero hay algo que une los 5. Todos trabajan a través del mismo principio: reducir la inflamación crónica que apaga tu páncreas y activar los mecanismos de reparación que tu cuerpo ya tiene, pero que no puede usar porque el ambiente celular está demasiado dañado para que funcionen.